Pero vamos a ver, ¿qué os habéis fumado? Buenas. Yo, la verdad, os lo juro que pensaba que esta semana iba a ser un aburrimiento. O sea, pensaba que no iba a pasar absolutamente nada y que de hecho me iba a costar mucho hacer vídeos. Pues toma, acaban de publicar los precios de la Steam Machine y os lo digo en serio, tengo los huevos ahora mismo de corbata. Sobre todo de cara a lo que pueda pasar en la próxima generación de videoconsolas. Antes de ir con toda la información, lo que quiero deciros es que si tenéis una consola en casa, por favor, cuidadla. Limpiarle el polvo, ponerla en un sitio donde no se sobrecaliente, quitarle toda la porquería que hay alrededor, que la consola respire, que esté en condiciones, no sé si la tenéis volcada o de pie, en cualquier caso lo dicho, siempre los cuidados mínimos y necesarios, por Dios, porque es que como esa plataforma, incluyendo también por cierto vuestros ordenadores, os falle, prepararos porque va a ser un infierno reemplazarla entre una cosa y otra. Visto lo que está pasando, es que incluso si a día de hoy estáis sopesando compraros una videoconsola de generación actual porque la veis en la tienda, estáis dudando de más, os emplazo a que ante la duda, a la primera oferta que tengáis, lo pilléis. Porque se está poniendo un mercado que da absoluto y tremendo miedo en esta industria. Atención, estos son los precios oficiales de la Steam Machine. La plataforma de base sin mando con 512 GB, repito, sin incluir mando, solo la plataforma pelada, $1.049. Ese sería el precio de salida. Si la quieres con el mando de Steam, pues tendrías que irte a los $1.128. Ojito aquí. Y ya si buscáis más capacidad de almacenamiento, atención. Tenéis que iros a la versión de 2 TB, un almacenamiento desde luego que quizá el más atractivo, sobre todo si quieres hacer particiones de sistemas operativos. Pues esta versión sin mando costaría $1.349. Y si la queréis con mando, atención, lloren ustedes fuertemente. $1.428, más aún en euros. Esto básicamente es lo que hay. La plataforma comienza su periodo de reservas. Y bueno, pues nos han comunicado que va a haber pocas unidades, que no va a haber al menos tantas como tenían previsto para el principio, porque la fabricación ha sido muy costosa, ha sido muy cara, han tenido que demorarla demasiado en el tiempo y en fin. Aparte de eso nos han comunicado que los precios no eran exactamente los que tenían previstos y hombre, habría que decirles que si esto era lo que tenían previsto será para matarlos, pero vamos, aún así, desde luego que es como para pensarse a qué clase de mercado quieren acceder, porque esta plataforma, bajo mi punto de vista y opinión, bajo esta gama de precios no tiene ninguna posibilidad en el mercado actual y más teniendo en cuenta que es una plataforma que podrás comprar exclusivamente en la tienda de Steam. No habrá otro sitio ni ninguna tienda oficial en vuestros países donde se pueda adquirir de una manera normal. Yo la verdad que ya empezaba a sospechar y a pensar bastante mal precisamente cuando hace unas semanas aquí en el canal os traje la información de que la Steam Deck, la plataforma portátil, estaba subiendo de precio y disparándose incluso hasta $300 adicionales a lo que costaba antes. Ya era una salvajada, pero en mi cabeza de alguna manera quise fantasear y pensar que quizás que se trata de una plataforma portátil, de que a lo mejor optimizar eso pues es un poco más complicado, de que tiene pantalla OLED y que al final todo eso podía sumar un compendio de cosas que desde luego pues hicieran esa plataforma un tanto más difícil y más encarecida. Insisto, no es una cuestión de justificarla, yo me hacía esa idea en la cabeza pensando que quizá la plataforma de sobremesa podría estar por debajo de ese precio, o al menos al mismo precio, pero no superar los $1.000. Es que esto ya acaban de dejar a la PlayStation 5 Pro como una plataforma accesible para el público en comparación con esto, porque es que además de todo, mirad, por este precio, vosotros sabéis el pedazo de ordenador que os podéis montar, vosotros iros con alguien que medianamente sepa, o incluso con ordenadores que ya están montados en páginas del estilo PC Componentes, o vais allí y por 1.400 pavos os digo yo que os encontréis un ordenador que os rinda mejor que esto.
Obviamente ya sé que no es el objetivo, esta plataforma sobre todo tiene como objetivo tener la experiencia de consola, ¿vale? Pero ¿a qué precio? O sea, se supone que esto se tiene que optimizar un poco más precisamente para que no salga a un precio tan elevado, pero es que se les ha ido completamente de las manos y por favor, ni la crisis de la memoria ni hostias, tío, que esto no tiene tanta potencia. Ahora vamos a ir un poco con ese tema porque la gente tiene una idea muy equivocada. Obviamente que es una plataforma de base atractiva con lo que está ofreciendo, pero este precio le quitas el atractivo, vamos, a cualquiera. Es que esto no tiene ninguna clase de sentido, pero lo dicho, el tema de la potencia es un caso aparte. Pues aunque esta plataforma de primera vista quizá pues a todos nos pareció una auténtica bestia, la verdad que tampoco es que sea una plataforma que supere a consolas actuales como la Xbox Series X o la PlayStation 5. Sí puede superar a la Xbox Series S, pero claro, mirad la diferencia de precio, mirad lo que cuesta una plataforma y otra. La cuestión es que al fin y al cabo es una plataforma que seguramente a muchos se le quede corta de RAM en muy poco tiempo. No sé hasta qué punto esto podrá ser modificable como si fuera un ordenador de sobremesa. Entiendo que será algo tan ajustado que posiblemente dé muy poco margen de maniobra si quieres cambiar alguna cosa, o puede que ser que incluso ninguno. Y hombre, pues precisamente no es una plataforma que se haga atractiva para el usuario, por mucho que tengas acceso al catálogo de PC y a los excelentes precios que siempre hay en Steam. Pero claro, ustedes piensen en un usuario habitual de Steam que ya tiene un ordenador en casa, ver este precio y desde luego se plantearía muchas cosas. Yo digo que en la mayoría de casos ninguna de esas cosas es comprarse esta plataforma, porque hombre, yo me pongo en la piel del usuario habitual de PC. El usuario generalmente que pues de vez en cuando mira a ver qué piezas puede cambiar, si le puede meter un poco más de RAM, si puede cambiar la gráfica algo más potente, las cosas que se suelen ver de manera habitual, sobre todo pensando en el ámbito de los videojuegos, que es al fin y al cabo lo que aquí nos interesa y para lo cual está fabricada esta máquina, pensando puramente en videojuegos aunque puedas hacer otras cosas. En serio, ese usuario yo no tengo la sensación de que piense dejarse entre 1100 y 1400 pavos en una máquina que posiblemente de aquí a 2 años se quede desfasada. Porque, a ver, en cierto modo, a la Steam Deck le pasó un poco así. Es decir, es una plataforma que a nivel portátil estaba bien, pero no te podía ejecutar todo el catálogo de videojuegos y mucho menos en óptimas condiciones. Sí que es cierto que tiene, bajo mi punto de vista y opinión, el sistema operativo de las portátiles más atractivo que hay, porque el sistema de Steam la verdad que es excelente. O sea, a nivel de rendimiento en portátil se carga Windows, se carga básicamente todo, porque es que se nota que está muy optimizado pensando en videojuegos y no en tantos sus procesos. Hasta ahí todo bien, pero claro, aún así se queda corto. Aún así, hay muchos videojuegos en esa plataforma que ni siquiera arrancan. Y claro, pues luego sacas una plataforma como esta que sí que te podría tirar la mayoría de títulos, pero ya digo yo que en esta plataforma quiero ver yo cuando se lance GTA 6 en PC cómo va. Desde luego eso habrá que echarle un vistazo, porque os digo yo que las comparativas pueden ser bastante hirientes con el mundo de las consolas. O sea, puede ser atroz, porque vale que aquí, aunque los componentes estén por debajo, sí que tienes cosas a nivel tecnológico más avanzadas que en la Xbox y en la PlayStation 5 que pueden equilibrar un poco la balanza. Pero a este precio, desde luego, la diferencia es que prácticamente no la vas a notar. En el bolsillo, un montón. Si bien es cierto que estas plataformas no estaban pensadas para luchar con las consolas de alto rendimiento del panorama actual, bien es cierto que es una oportunidad perdida. Porque con Xbox y PlayStation lo que estamos viviendo durante esta generación es una completa y absoluta anomalía. Unas plataformas que de base te salían a un precio bastante razonable, incluso en algún momento se llegó a cuestionar si las consolas deberían de costar tanto como 500 euros, y ahora estamos viendo que se disparan a 600, 650 e incluso modelos superiores que se disparan hasta los 900 euros, que bueno, aquí ya me habéis escuchado hablando de la PlayStation 5 Pro, una plataforma que bajo mi punto de vista y opinión pues puede ser considerada una estafa, pero al lado de esto, honestamente, es que hasta es apetecible comprar una PlayStation 5 Pro. Vamos, a día de hoy un usuario que me pida consejo para jugar a videojuegos de manera cómoda, en experiencia de consola, si me he de elegir entre la Steam Machine y literalmente cualquier consola, desde la Series S hasta la PlayStation 5 Pro, le recomiendo cualquiera de esas antes que este sistema. Porque al fin y al cabo este sistema hubiera sido quizá atractivo si se vende pues a un precio que oscile entre los 500 y 600 euros. Porque dices, bueno, quizá no es tan potente o no llega al nivel de una PlayStation
PlayStation 5 y una Xbox Series X, pero al fin y al cabo tienes acceso al catálogo de ambas plataformas casi en su totalidad, además de los múltiples videojuegos del mundo del PC que jamás han llegado a videoconsola, y son muchísimos, más de lo que la gente se piensa. Y luego te pones a pensar en la gama de precios a largo plazo y hombre, desde luego que resulta interesante, pero es que con estas condiciones y con esta entrada, para tener una plataforma que se te desfase los 2 años, desde luego le veo muy poco atractivo. Y para eso, como digo, si tienes un ordenador ya en casa con una alta potencia, posiblemente esto no te solvente la vida, sino que se convierte automáticamente en un gasto innecesario y en una oportunidad perdida para todos los jugadores, básicamente. Y lo que a mí me altera tanto no es el precio de esta plataforma, que en sí ya asusta, porque a mí la verdad que me interesaba habérmela comprado, pero yo desde luego que por este aro no voy a pasar. A lo que iba es que a mí realmente lo que me altera es ver este precio no pensando en esta plataforma, sino en las que están por venir. Vosotros imaginaros una Xbox Helix o la PlayStation 6 que van a tener una potencia, una capacidad muy por encima de esta. O sea, la van a superar. Si es que esta plataforma no supera las actuales. ¿Cuánto va a costar? O sea, yo es que me lo paro a pensar y digo, ¿qué van a hacer? Yo a partir de aquí me estoy volviendo muy fan de que se continúe el modelo de consolas que tenemos a día de hoy. O sea, me acaba de entrar tal miedo en el cuerpo que yo, si se tiene que desechar la idea de la consola, digamos que fluctúa acercándose al mundo del PC, que la desechen. Prefiero que desechen esa idea si me van a mantener en una gama de precios que, bueno, voy a decir una auténtica barbaridad. Si las próximas consolas no superan los 700 u 800 euros de base, me refiero de lanzamiento, yo la verdad que es que creo que hasta me alegraría. Y es triste, porque yo pensando en que la generación que viene iba a costar 700, yo estaba hasta cabreado. Pero con esto digo que se cargan las consolas, que se cargan el mercado. Si es que yo la verdad que es un mercado que valoro mucho, porque siempre era un poco esa puerta de acceso rápida, esa plataforma donde no tienes que configurar pues prácticamente nada, te viene todo automatizado, los videojuegos están diseñados específicamente para que cuando arranques te tengan que funcionar bien, independientemente de que no tengas que pensar ni en la RAM, ni en la gráfica, ni en básicamente nada más que darle un botón y que el videojuego arranque. A partir de ahí tú eliges modo rendimiento, calidad y lo que te dé la gana. A partir de ahí, pues nada, todo muy básico. Pierdes muchas ventajas del mundo del PC, eso está obvio y claro, pero es que el usuario de consola eso lo sabe, ¿vale? El usuario de consola sabe que pierde ciertas ventajas en favor de una puerta de acceso inmediata y de una comodidad en el largo plazo que pues no te haga pensar en tener que cambiar de equipo hasta que te anuncien la siguiente. Pero vamos, es que la siguiente, ¿quién se la va a comprar? Vosotros imaginaros que mañana anuncian la Xbox Helix por 1.200 euros. Yo seguramente por mi trabajo tire para adelante, pero yo ¿cómo me planto a comprar la Xbox Helix y la PlayStation 6 de cara a la próxima generación? ¿Qué voy a gastarme? ¿2.000 euros? es que se me está hirviendo la sangre con este tema. Y esto es realmente lo que me preocupa. Con esta plataforma que hagan lo que quieran, pero es que se acaba de sembrar un precedente peligrosísimo. Y ya lo hemos visto en las portátiles, que incluso hay algunas que se disparan hasta los 2.000 y largo de euros, ¿eh? También incluso mismo precio en dólares. Con esto, el panorama desde luego que va pintando que da absoluto miedo. De por sí sobre este asunto habría que abrir una reflexión bastante amplia. ¿Hace falta una nueva generación de videoconsolas visto lo visto? Yo en lo personal ya sabéis que opino que no, básicamente porque en esta generación puedo contar con los dedos de una mano videojuegos que yo piense que no funcionarían de alguna manera en una Xbox One o en una PlayStation 4, sea el modelo base o sea el modelo Pro. Yo básicamente es que me imagino casi todo lo que se ha lanzado en esas plataformas con alguna carencia mínima, pero perfectamente compatible. El caso es que va a llegar, esa nueva generación de consolas va a llegar, y yo lo que le imploraría a esta industria del videojuego es precisamente que si la tienen que lanzar no se apresuren. Para poner esta clase de precios, que no la lancen antes. Para poner estos precios, si tienen que demorarla a 2028, por favor les pido que lo hagan. Que no empiecen una generación directamente muertas. Porque esta gente ya sabéis que bajar de precio un producto cada día les duele más en el alma, porque solamente quieren ganar más y más. Con lo cual,
si el precio de base es alto, a partir de ahí lo que puede hacer es o quedarse o subir. En general no estamos viendo bajadas salvo las clásicas ofertas puntuales, que sobre todo quizá la que más lo aprovecha es PlayStation en los últimos tiempos. Y bueno, estamos hablando de la quema Nintendo Switch, que en ese caso se ha consolidado como la plataforma portátil más apetecible del mundo, porque la Steam Deck básicamente se la han cargado. Luego tenemos las máquinas de tipo Asus y compañía, que ya de base fueron de cara, son plataformas caras desde el principio, y ni os digo ya los modelos de Lenovo y compañía. Vamos, que en realidad todo esto que estamos viendo es una batalla ganada por las consolas en el corto plazo, pero en el largo plazo quiero ver yo las consolas hacia qué camino se dirigen, y mi camino es claro, que no la saquen tan pronto si esta es la gama de precios que vamos a tener. Que la demoren todo lo que haga falta, porque el usuario no está para este tipo de cosas, porque básicamente a día de hoy tenéis que haceros una simple y llana pregunta acerca de este asunto. ¿Quién gana tanto salario como para comprarse estas plataformas? Y me refiero de una manera realista, porque sí, el salario mínimo en España da para comprarse estos modelos exactamente, según la gama de precio que escojas. Pero claro, tienes que llegar a tu casa y decirle a tu mujer y a tus hijos: oídme, estas navidades serán imaginarias y las vacaciones de verano serán pues en la bañera, te vas a poner a nadar ahí. Y por cierto, la comida, arroz blanco o lo que le sobra al perro, eso es lo que vas a comer durante el día de hoy y durante el resto del mes. Es que yo de verdad, broma fuera de... perdonadme el humor negro que tengo muchas veces, me sale solo, pero es que el tema es que luego la comunidad se cree las cosas que le vende esta industria. Se las cree firmemente y te llega al punto en el que incluso las defiende. Porque con esta plataforma sabéis lo que van a hacer. Van a sacar pocas unidades. ¿Para qué? No porque no les haya dado tiempo de fabricarla. Han tenido de sobra. Sino precisamente para que se agote. Y así la gente se agregue FOMO y quiera comprarse las cosas antes de que se agoten. Lo que pasó a principios de esta generación, ¿os acordáis? Que de repente solamente podías comprar una PlayStation o una Xbox en un pack de 500, 600 euros o incluso un pack de 800 euros con una toalla de playa incluida. Lo hacían adrede, lo hacían a posta, para que el usuario viera un valor directo en comprarse la plataforma, sea al precio que sea. Y están empujando a ver hasta dónde llegan. Paso número 1, subida de precio. Paso número 2, consola de alto rango a 800 y 900 euros. Paso número 3, esta mierda. Esta porquería que acaban de hacer. ¿Y qué os creéis? ¿Que el resto no van a tomar nota? Esta industria funciona así. Unos prueban y el resto siguen. Veremos a ver qué pasa. En la caja de comentarios me podéis dejar vuestras opiniones y, por supuesto, como siempre, disfrutad mientras podáis del mundo de los videojuegos. Un saludo.